Vamos a predicar bajo el tema, gloria al Señor, el peso de la carga de Dios. Hechos capítulo 15, verso 28, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Mateo 11, 28. Gloria al Señor. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El peso de la carga de Dios. Yo creo que la iglesia debería de pedirle perdón a Dios y perdón a los amigos y al mundo. ¿Sabe por qué? Porque por muchos años la iglesia, o parte de ella, una gran parte de ella, ha predicado un evangelio, gloria al Señor, difícil. Una gran parte de la iglesia ha predicado un evangelio difícil y ha vivido también un evangelio difícil. Gloria al Señor. Y la Biblia no lo dice así. Jesús no lo enseñó así. Gloria al Señor para siempre. La Biblia dice en el texto que hemos leído que el Señor llamó ¿a quién? A los trabajados y cargados. ¿A qué lo llamó? A descansar. Gloria al Señor. ¿Cuándo empieza este descanso? Aquí y ahora, cuando usted acepte a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Así que Jesús dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Qué es carga? Aquellas personas que están explotados trabajando físicamente más tiempo del que debieran de trabajar. La Biblia habla por lo menos de un día de reposo a la semana. El Señor, cuando terminó toda su obra, ¿qué hizo? Descansó. Gloria al Señor. No porque Dios descanse, sino para darle ejemplo al ser humano. Estableció un día en la semana para descansar. Así que cuando usted trabaja de lunes a lunes, está haciendo más de lo que Dios pide que se haga, y está forzando su cuerpo al afán, y el afán está prohibido por Dios, y eso le puede traer consecuencias, porque el afán es hasta pecado. Amén. Así que el Señor dice: los cargados, carga, gloria al Señor. ¿Qué son carga? Son preocupaciones y aflicciones, son afanes de la vida. La Biblia dice que el salmista dijo: pongo en tus manos mis afanes y mis preocupaciones. Pon en la mano del Señor tus afanes y tus preocupaciones, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice la palabra del Señor. Así que los afanes, las aflicciones son carga que el mundo, el sistema, la familia, el diablo nos pone sobre nosotros, y muchas veces lo triste es que se la aceptamos, pero Dios no quiere que la aceptemos. Hay flaquezas y condiciones humanas las cuales también provocan más carga de la cuenta en nuestras vidas, y por eso la Biblia dice en Gálatas capítulo 6 verso 2: llevad los unos las cargas de los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que en la iglesia unos a otros se ayudan con la carga. Amén. Así que el Señor dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar, y lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dos principios, gloria al Señor, para hallar descanso para el alma. Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Los orgullosos no encuentran descanso, aunque estén dentro del evangelio. Los que no son mansos y humildes de corazón, no de boca, no encuentran descanso para su alma, ni dentro del evangelio.
Biblia dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, que cada uno piense de sí mismo con cordura y que cada uno crea o entienda a los demás superiores a él mismo, porque el que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza será humillado. Antes de la caída viene el enaltecimiento, así que con enaltecimiento, con soberbia, con orgullo, aleluya al Señor, sin mansedumbre no hay descanso, no se encuentra el descanso. La Biblia dice que la paz hay que buscar la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El descanso también se encuentra, pero buscándolo a través de ¿qué? De la humildad y la mansedumbre. Así que el Señor enseñó que su yugo y su carga son ligeras. ¿Qué representa el yugo y la carga de Dios? Representa el camino del Evangelio, representa el Evangelio, representa nuestra vida cristiana. ¿Qué representa el yugo y la carga de Dios? Representa lo que usted y yo, al negarnos a nosotros mismos, tenemos que dejar de hacer, y las cosas que también tenemos que hacer para Dios, al nombre de Cristo. ¿Qué representa el yugo y la carga de Dios? Una vida que agrade a Dios. Pero ¿cómo el diablo es esa carga? Ligera y fácil de llevar. Entonces, si Él enseñó que su evangelio, su camino es fácil y ligero de llevar, ¿por qué muchos de nosotros decimos que estamos llevando una vida difícil y que el evangelio es difícil y que esto no es fácil y que aquí se pasa y que esto y que lo otro? ¿Por qué nosotros hemos predicado por mucho tiempo algo contrario y hemos vivido también? La Biblia dice que seríamos pueblo deseado. Cuando usted está viviendo la verdadera vida de Dios y la verdadera vida del evangelio, fácil y ligera, se convierte en pueblo y en persona y en familia deseada. La gente quiere vivir como usted y quiere ser como usted. Pero cuando hay una vida difícil, nadie quiere estar en esos zapatos. Amén. En la Biblia en ninguna parte dice, refiriéndose al evangelio y al camino de Dios, en ninguna parte usa la palabra difícil. En el Nuevo Testamento, cuando yo veo la palabra difícil, que el Señor la aplica, es para hablar del rico que amaba su riqueza, del joven rico que confiaba en su riqueza, y cuando el Señor le dijo, te falta una cosa para ser salvo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, dice que se fue triste porque tenía muchos bienes, pero no solo porque tenía muchos bienes, sino porque confiaba en su riqueza, como dijo el Señor. Así que Jesús dijo que es difícil que un rico que ama la riqueza y que confía en ella entre al reino de los cielos. Es difícil, pero es el rico que confía en su riqueza, que si es un rico y no confía en la riqueza y reconoce que Dios le ha dado todo, también puede entrar con facilidad al reino de Dios y puede vivir una vida fácil. Y si es un pobre y entra al evangelio, la Biblia dice que por torpe que sea, no se va a perder. Pero si le va a dar aplauso, déselo fuerte, porque el evangelio es una vida y un camino fácil. La Biblia lo describe así. Jesús enseñó que el camino del evangelio es fácil y su carga es ligera. Y oiga lo que dice Hechos, capítulo 15, verso 28. En el primer concilio, la primera reunión de la iglesia para tratar los temas que se estaban enseñando mal en la iglesia y que se estaban aplicando mal a los creyentes que venían nuevos. Dicen los apóstoles, le ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿A quién? Al Espíritu Santo y a nosotros. Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros más carga de la necesaria y la que está escrita y mandada por el Señor. El problema está, y es cuando el evangelio se empieza a poner difícil, que algunos
Los religiosos del tiempo de Cristo, por ejemplo, de 613 leyes, las llevaron a 6,000 y pico. Y cuando Cristo vino, le dijeron: ¿por qué tus discípulos y tú no se lavan la mano antes de comer, comiendo con la mano contaminada? Y el Señor le dijo: ¿y por qué ustedes invalidan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones, por vuestras normas y por el mandamiento de hombre? Han invalidado, han dejado de guardar lo necesario para imponer lo innecesario y para darle carga al pueblo que ni con un dedo ustedes la quieren llevar. Al nombre de Cristo. Ahí es cuando el Evangelio y el camino de Dios se empieza a poner difícil. Cuando nos enseñan mal, cuando nos imponen más cosas de las que se deben enseñar. Entonces empezaron los fariseos amplificando la ley de Dios, poniéndola más grave y más difícil de la cuenta. Y continuó la iglesia después de Cristo, después del 312, después de Cristo, que murieron los primeros apóstoles. Empezaron a corromperse también y a añadirle a la iglesia más carga de la cuenta. Y esto ha traído problemas en la iglesia, gloria al Señor, y por eso ha sido tan criticada a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se ataron carga y le ataron carga a los nuevos creyentes que no venían de parte de Dios. Entonces, cuando la iglesia ata carga que no vienen de Dios a los creyentes y a los que oyen el Evangelio, entonces ahí el Evangelio se pone difícil. Ahí el camino de Dios se estrecha más de la cuenta. Y Jesús dijo que estrecho y angosto es el camino que lleva a la salvación, pero este es estrecho, pero caben todos los que quieran entrar por él. ¿Cuánto lo creen? Él dijo: el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Así que caben todos los que quieran venir. Gloria al nombre del Señor. Así que él dijo: ligera es mi carga y fácil de llevar, pero hay que aprender de él. Hay que aprender de él para que esa carga pueda ser fácil. Nosotros somos los que ponemos el camino de Dios difícil, la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos. Gloria al Señor. Muchas veces entendemos que cometemos pecado y pecado, y porque venimos a Dios y nos arrepentimos, eso no va a traer consecuencias. Pero no pasó así con el rey David. David cometió el pecado con Betsabé, mandó a matar a su esposo, tuvo un hijo con ella, pero ¿qué le trajo eso como consecuencia? Él se humilló y pidió perdón. Y el profeta le dijo: no temas, Dios te ha perdonado la vida. Pero le dijo: nunca se apartará de tu casa la espada. Y de ahí en adelante perdió 4 o 5 hijos en problemas entre ellos, en su familia. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que desató la maldición en su familia por toda su vida con ese pecado. Entonces, cuando la gente hace esto, o cuando hace un yugo desigual, porque la Biblia dice: lleva mi yugo, es el yugo de Cristo que vamos a llevar. Pero hay gente que hace el yugo desigual y eso también le trae una consecuencia de por vida. Y conozco gente, hermano, que están pasando el Niágara en bicicleta en un matrimonio que Dios no se lo impuso. De hecho, le advirtió que no entraran ahí, que no hicieran ese yugo, que no se ayudaran con esa persona, y lo hicieron por gusto propio, y ahora están sufriendo las consecuencias dentro del Evangelio. Y eso a veces ellos mismos lo ven que como proceso que hay que pasarle a Dios. Mentira del diablo, proceso que usted se buscó. Entonces, cuando nos buscamos proceso y nos buscamos castigo, solemos decir que servir a Dios es difícil, pero son cosas que nosotros las acarreamos. Usted, que Dios le está llamando y usted no viene en el tiempo que Dios le está llamando, no se queje cuando mañana Dios deje caer su mano sobre usted y entonces lo traiga por dolor, porque la Biblia dice que el que no viene por amor va a venir por dolor. Así que hay gente que están perdiendo tiempo, no están haciendo caso del llamado de Dios y están llenando la copa de la ira de Dios, y en cualquier momento se va a derramar sobre ellos y no se pueden quejar. Y si está en el Señor, manténgase firme
mire que no caiga, porque levantarse es difícil y después no puede echarle la culpa al Evangelio, ni a Dios mucho menos. Gloria al Señor. Así que David pudo tener un reino de paz hasta su muerte. Dios le dio estabilidad y lo cuidó de todo. Cuando el proceso viene bajo la voluntad de Dios perfecta, usted lo pasa con 100, aunque al que está afuera le parezca lo más trágico. Pablo llega a Filipo, donde Dios lo había llamado o lo había mandado a través de la visión con el varón macedonio. Le había prohibido como 2 o 3 veces predicar en ciertos lugares, y luego le dio la visión del varón macedonio que le dijo: pasa a nosotros y ayuda. Allí fue donde él se encontró con la divina y le reprendió el demonio, y eso le trajo como consecuencia la cárcel y azotes. Pero en medio de su azote y esa cárcel, ¿qué él hizo? Adoró y glorificó el nombre del Señor, cantando y adorando en medio del proceso él y Sila, y la cárcel se estremeció literalmente, las cadenas se rompieron. Al otro día, los magistrados que lo habían metido preso le pidieron perdón, excusa, y lo sacaron por la puerta grande. ¿Por qué? Porque cuando Dios está en el proceso y viene permitido bajo la voluntad de Dios no va a dejar que usted pase más de lo que tiene que pasar. La Biblia dice que Él no nos da carga que no podamos llegar a dar. Fiel es Dios, que no permitirá carga que usted y yo no llevemos. Y esas son promesas las cuales nos revelan a nosotros que el Evangelio y la carga de Dios son livianas y fáciles de llevar, como dice la palabra, y que nosotros somos los que complicamos la cosa. Nosotros somos los que nos ponemos la vida difícil. Nosotros somos los que ponemos el Evangelio y el camino de Dios más estrecho de lo que la Biblia ha establecido. Y luego nos justificamos echándole la culpa de que a proceso de Dios. Mentira del diablo. Sea responsable y diga como Jonás, cuando se estaba hundiendo el barco y todos estaban clamando a sus dioses y descubrieron que él era el culpable. ¿Qué vamos a hacer contigo?, le dijeron los hombres. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué le estás corriendo a Dios? Y él dijo: lo que ustedes tienen que hacer conmigo es lanzarme al mar, y ahí mismo se les va a quitar esto. No es responsable. Hay gente que se está hundiendo el hogar, se está hundiendo la familia, se está hundiendo donde están ellos, se está hundiendo mucha gente por causa de ellos, y no tienen la responsabilidad de reconocer que ellos son el Jonás del barco. Y es necesario que confesemos el pecado, porque el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y cuando él confesó y se apartó, cayó en el vientre del pez, porque Dios lo tenía preparado. Y allí, con 3 días en el vientre, todavía, gloria al Señor, no creía que estaba vivo, pero como estaba vivo, clamó al Señor y de Dios. Yo me acuerdo cuando yo iba a la iglesia, a tu templo, y te adoraba y te glorificaba. Yo quisiera que volvieran esos momentos. Y cuando se humilló en medio, dentro del pez, entonces Dios le dio la orden al pez y lo vomitó, pero en la tierra de sumisión. Y hay gente que está envuelta en proceso, envuelta en castigo, envuelta en circunstancias, y Dios lo que está esperando es que tú reconozcas que no puedes con esa carga, que no puedes con ese yugo, y venga y se lo traigas a Él y confiesa tu pecado y reconozca que necesita liberación, salvación, y necesita la intervención divina. Dáselo fuerte. Y hasta que no lo hagas, estará como esa carga sobre ti. Pero no es Dios que te la ha puesto. Eres tú que la has provocado. Eres tú que la has acarreado sobre ti. Sea cristiano o no lo sea, póngase de pie en este día. Venid a mí todo aquel que esté trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Si hay turbación en tu vida, si hay carga que tú entiendes que no puedes con ella, como hay gente que el diablo lo tiene tan cargado que están en un basurero,
En estos días pasamos por un basurero por ahí por la marginal. Y cuando pasé vi a un indigente que estaba entre la basura. Y allá para acá ni lo vi. Cuando miré de nuevo, lo vi y me di cuenta que todavía estaba ahí. O sea, no se diferenciaba entre él y la basura. Y así pone el diablo y la carga del mundo y la carga de los vicios. Ponen al hombre, lo humillan y lo postran en la basura y en lo más profundo, gloria al Señor, de lo que puede caer, lo más bajo, de lo que puede caer un ser humano. Pero Dios no quiere que estén así. Es que en algún momento de su vida no tomaron en cuenta el consejo de Dios. Porque cuando se toma en cuenta el consejo de Dios, no hay destino que te lleve a situaciones como esa. Tú puedes forjar tu propio destino, caminando en el destino que Dios te ha preparado, porque Él dice que tiene planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Amigo que estás escuchando, tu futuro está en la mano de Dios. Tu futuro no está en la vuelta por México. Tu futuro